y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. La misión de la Central de Educación Cooperativa, la SEC, la define como una central especializada en investigación, educación formal, no formal y capacitación para el desarrollo de competencias del recurso humano, especialmente de las empresas cooperativas, empresas asociativas productivas rurales y del público en general. A lo largo de varios programas hemos conversado sobre qué es, qué hace y cómo hace su trabajo la SEC, pero también hemos abordado diferentes temas relacionados con la educación. Hoy nos detendremos en lo que implica la organización educativa y el liderazgo. Para comprender mejor la organización educativa, vamos a empezar por definir qué es organización. De acuerdo con la Real Academia Española, la RAE, indica que organización se refiere a la acción y efecto de organizar u organizarse, por lo que se puede decir que una organización es ese grupo de personas que se juntan por algún motivo y que con algún objetivo común se comunican entre sí y realizan actividades individuales y colectivas. El famoso bien común. Es importante aclarar que las organizaciones educativas se diferencian unas a otras porque tienen su propia estructura de funcionamiento, sus propias políticas internas, sus procedimientos y sobre todo realizan actividades concretas. Entonces, ahora ya podemos decir qué es organización educativa y qué relación tiene con el liderazgo. La organización educativa es donde se satisface esa necesidad que tenemos las personas de educarnos mediante un proceso de enseñanza que contribuye a la formación de personas íntegras dispuestas a aportar a la transformación de la sociedad en la que se desenvuelven. Todo lo que aprendemos lo queremos aplicar. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad se transforme y avance. La organización educativa es el medio a través del cual se posibilita el fin último de la educación: formar personas que puedan cooperar con su proceso de humanización, facilitar su propio perfeccionamiento y sobre todo ayudar a esas personas formadas a alcanzar la excelencia, la plenitud. Pero escuchen bien, no la perfección. Muy difícilmente alcanzamos la perfección, pero sí podemos esforzarnos por alcanzar la excelencia, sentirnos plenas y plenos, llenos y llenas de satisfacción por lo que vamos alcanzando y vamos logrando. La organización educativa tiene también sus propias características. Lograr organización educativa en la que exista un sentido de pertenencia entre la comunidad educativa que la conforma es lo ideal. ¿Y quiénes integran la comunidad educativa? Docentes, estudiantes, madres y padres de familia, tutores y tutoras, la dirección, la administración escolar y actores externos que muchas veces influyen en lo que ocurre dentro de la organización educativa. Pero todo eso dependerá si realmente vemos lo siguiente: un modelo educativo visible con una función concreta que es educar. Los centros educativos no deben perder de vista eso, que su función concreta es educar. No vender productos, no vender útiles, es educar, que las personas se formen. Otra característica de una organización educativa es que comunica expectativas éticas. ¿Por qué? Porque premia todos aquellos actos que son éticos y sanciona a aquellos que no lo son. Además, una organización educativa capacita técnicamente. ¿Para qué? Para que podamos salir al mundo real y desenvolvernos con eficiencia y eficacia.
En una organización educativa no hay separación entre el educador y el educando, porque se mantienen en permanente retroalimentación. En la educación moderna, en la educación de calidad, tanto el docente y el estudiante aprenden en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, para una organización educativa, el ser, el saber y el hacer son inseparables y constituyen su modo específico de organización. Recuérdense que ya hemos hablado del aprendizaje significativo, que significa que con mis presaberes, lo que yo sé, lo que yo ya soy, lo voy a poner en práctica porque aprendo a hacer. Una organización educativa de carácter formal tiene estructura bien definida, no es algo que se improvisa. Y el estudio y el análisis de la interacción de sus elementos y procesos internos nutren lo que hoy conocemos como la teoría de la organización escolar, que no es otra cosa que una disciplina científica que toma conceptos de otras teorías organizativas surgidas del mundo empresarial, pero para aplicarlos a centros educativos. Esta teoría, la de la organización escolar, no abarca solo el fenómeno organizativo como tal, sino que tiene el alcance perceptivo sobre cómo debería ser la acción organizativa en beneficio de su propio mejoramiento. Es decir, una organización escolar se preocupa por educar, por formar personas, pero también se preocupa por organizarse y estructurarse internamente de una manera correcta. Los elementos más comunes en la organización educativa que deben interactuar para que las alumnas y los alumnos tengan garantizada su educación son prácticamente muy similares a los de las empresas, pero con enfoque en educación, recursos humanos, qué personas integran el centro educativo, recursos materiales, con qué vamos a realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluimos aquí la tecnología que hoy está tan de moda, recursos organizativos, qué políticas, cómo nos estamos organizando, cuál es el organigrama de esta organización escolar, qué recursos administrativos tenemos disponibles y no debemos perder de vista los recursos legislativos, qué marco legal nos apoya para que realicemos mejor nuestra actividad de educación. Pero esta teoría de la organización escolar se apoya en otras teorías. Y entonces, ¿qué es lo que se intenta al poner en práctica teorías? En primer lugar, racionalizar, pensar de una mejor manera el trabajo escolar y comprender desde diferentes perspectivas para que todas y todos comprendamos mejor cuál es la naturaleza de la organización escolar como unidad social. Recuérdense que todas las organizaciones escolares se desempeñan dentro de una sociedad, no son entes aislados. Y entonces nos vamos a encontrar con que la teoría de la organización educativa se apoya en tres grandes grupos de teorías: las teorías existencialistas, las teorías clásicas y las teorías superadoras o nuevas teorías. Cuando hablamos de las teorías existencialistas que apoyan la organización escolar, vamos a hablar de aquellas teorías que buscan revelar lo que rodea a la humanidad. Hacen una descripción minuciosa, muy detallada del medio material y abstracto en el que se desenvuelven las personas para que obtengan una comprensión propia y le den sentido o una justificación a su existencia. Dentro de estas teorías existencialistas que apoyan la organización escolar, que nos dicen
si existe o no esa organización, pero más que todo dicen estas teorías existencialistas, la organización escolar se va formando en la marcha. Y entonces, ¿cuáles son esas teorías? La ausencia de organización, las organizaciones flexibles y la organización formal. Cuando nos referimos a la ausencia de organización, son esas líneas teóricas que plantean que no hay reglas, por lo que la institución funciona por espontaneidad. Las organizaciones flexibles dicen que hay que encontrar un equilibrio entre lo normativo, las normas, las reglas, lo prescriptivo y lo espontáneo. Es decir, nos quieren ordenar un poquito más. Pero la teoría de la organización formal dice que las normas y la autoridad son fundamentales para el funcionamiento de una organización. Entonces vemos que estas teorías existencialistas van desde que no existen reglas para funcionar en la organización, hasta decirnos que debemos buscar el equilibrio entre las normas y lo espontáneo, y el otro extremo, que sí necesitamos reglas y autoridad para poder funcionar. Por su parte, las teorías clásicas de la organización escolar consideran que esta organización es una estructura mecánica en la cual el proceso funciona gracias a las personas que se deben especializar para realizar una función específica. Es decir, no se especializa la organización escolar, se organizan las personas que la integran. Y entonces tenemos dos teorías clásicas: la teoría de la organización fisiológica y la teoría de la departamentalización. La primera, la de la organización fisiológica, se basa en la división del trabajo y la eficacia. Y esto es del autor Henry Taylor, un gran estudiador de la teoría administrativa de la división del trabajo. Pero se puede aplicar también a la organización escolar. Y esto nos dice que si tenemos una organización fisiológica, podemos garantizar el éxito y la productividad a lo interno del centro educativo. ¿Por qué? Porque cada persona va a realizar una función específica, una función concreta, porque hemos dividido el trabajo. Por su parte, la teoría de la departamentalización dice que hay que delimitar y dividir de forma especializada las funciones de las personas según sus capacidades y competencias. ¿Para qué? Para que cada quien realice lo que está capacitado para hacer. Por último, tenemos las teorías superadoras o nuevas teorías, que tienen como centro, como elemento clave, a las personas. Y aquí tenemos varios modelos. El modelo Elton Mayo, que dice que las relaciones humanas influyen en la organización. Es decir, si tenemos buenas relaciones humanas, la organización caminará bien. Está el modelo Merton, que dice que la organización es exitosa porque las personas que la conforman trabajan según sus funciones y responsabilidades. Aquí ya vamos viendo un poco la división del trabajo que mencionábamos anteriormente. También está el modelo Selznick, que dice que la importancia de la delegación de autoridad es clave. Si en una organización educativa no delegamos, sino que todo se recarga en una sola persona, no va a funcionar correctamente. Luego tenemos el modelo Goulton. Este modelo dice que las reglas deben ser generales e institucionales para que la organización funcione bien. Y esto, como decíamos antes, se aplica igual en las empresas. No podemos aplicarle unas reglas a unas personas y otras reglas a otras. Las reglas deben ser de aplicación general. Tenemos la teoría interpretativa,
que también es parte de esas teorías superadoras, y la teoría política. Una organización institucional debe tener sus políticas internas. ¿Por qué? Porque teniendo políticas conocemos el norte hacia donde nuestra organización escolar debe ir. ¿Y qué tiene que ver esto de la organización educativa con el liderazgo? Pues fíjense que tiene que ver mucho. Según la Real Academia Española, la RAE, el liderazgo es esa situación de superioridad en la que se encuentra una institución u organización, un producto o un sector económico dentro de su propio ámbito. Esto quiere decir que hay instituciones, hay productos que destacan más que otros. Ese es su liderazgo. Y a nivel individual también decimos que una persona con liderazgo es aquella que dirige, que orienta o que encabeza a un grupo, que reconoce su autoridad y que en buena parte cambian la historia porque dejan un legado sostenible. Cuando decimos un legado sostenible nos referimos a que permanece en el tiempo. Por lo tanto, una organización educativa demuestra su liderazgo no controlando y presionando a las personas, sino creando una cultura organizacional con un sistema de significados comunes entre quienes la integran, por lo que el clima organizacional se convierte en más humano y la comunidad educativa practica sus valores, su forma de pensar y de actuar, distingue esos símbolos y esos signos organizacionales para fortalecer precisamente la cultura de la organización. Entonces vemos un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque la organización escolar tradicional tenía supervisores, controladores, gente que presionaba para que las cosas se cumplieran. Ahora no. Ahora lo que queremos es crear esa cultura organizacional que nos lleve a tener un clima organizacional humano, donde todas y todos nos sintamos cómodas y cómodos para trabajar. Y aquí podemos ver en esta infografía cómo debe ser el liderazgo en una organización educativa. En primer lugar, debemos darle sentido a lo pedagógico. ¿Cómo hacemos para que las y los estudiantes en serio realicen un aprendizaje significativo? Para que puedan ser creativas, creativos y sobre todo que practiquen la innovación. Siempre hay un método mejor. Pero además, este liderazgo educativo debe tener una visión de futuro para alcanzar ese anhelado desarrollo humano. Y para ello necesitamos que las personas que están al frente tengan cualidades de líder. Y por eso es tan importante el liderazgo en una organización educativa. Pero eso va a permitir que se desarrollen competencias en las y los estudiantes. Nos va a permitir tener mejores organizaciones educativas y vamos a cumplir con lo que dicen todos los preceptos de la educación de calidad. Dar enseñanza con calidad. Y eso obviamente nos ayuda a mejorar la gestión educativa y sobre todo va a transformar la forma de liderar. Ser de verdad el ejemplo y no el líder que era capataz. Ser un líder o una lideresa más humana, más humano. Y eso es lo que va a marcar el liderazgo educativo. Y si en una organización escolar hay liderazgo educativo, por supuesto que se va a diferenciar del resto. Y si tenemos ese liderazgo educativo, pues obviamente va a ser una organización escolar sostenible, es decir, que permanezca en el tiempo. Y la SEC, como una organización educativa, se distingue por su liderazgo.
10 años de experiencia acumulada nos permite expresar con satisfacción que estamos desarrollando un programa alternativo de educación, formación y capacitación cooperativa dirigido a cooperativas, a empresas asociativas productivas rurales y al público en general a través de una oferta educativa de calidad y con una inversión accesible al bolsillo de toda la población guatemalteca. Contribuimos a satisfacer la necesidad de desarrollar un aprendizaje significativo y, sobre todo, aportar al proceso de humanización de las personas que se forman en la SEC. Tenemos nuestro modelo educativo Edúcate, que puede tener acceso a cualquier persona según su propia necesidad. Edúcate presencial, Edúcate en línea y Edúcate en línea acompañada. Por lo tanto, despacio, pero con paso firme, estamos cumpliendo nuestra misión. Estamos poniendo en práctica no solo los principios del cooperativismo, sino los principios institucionales para consolidarnos como una central educativa que, con su interacción pedagógica con la innovación y la creatividad, se encamina a hacer visible su liderazgo institucional. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya. La educación es siempre una oportunidad. No lo dudes, SEC es tu opción educativa. Gracias por acompañarnos y te invitamos a no perderte nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Si deseas comunicarte con nosotros, por favor, escribe al correo sec@fedecoag.org.gt, visita nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o llámanos al número 2305-1900, extensión 157. Será un placer atenderte. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.